pero para entrar a la recta final de este programa vamos a saludar a Facundo Londero, analista político de Subán Córdoba y Asociados, porque claro, se cumplieron 2 años de la gestión de Javier Milei e hizo un informe muy interesante Subán Córdoba sobre este aniversario. ¿Cómo está, Facundo? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Un gusto hablar con ustedes. Bien, gracias por el tiempo, Facundo. Bueno, ¿qué es lo que destacás a estos 2 años de gestión? ¿O en qué punto crees que flaqueó más o viene flaqueando más este gobierno anarcocapitalista? Lo que interesante es que tenemos esta investigación nacional es que lo que se más plasma y lo que se sigue evidenciando una crisis y una división institucional y social argentina muy grande entre mileísmo versus antimileísmo, en la cual hay un 48% de la sociedad que aprueba actualmente la gestión, recuperó terreno y en números similares de hace un año atrás, luego de la victoria de octubre de la Libertad Avanza, dándole un poco más de aire, debido a que estaba en 38, 39 puntos hace unos meses. Pero lo que más se resalta, a pesar de una mejora en sus niveles de aprobación de gestión, lo que más se resalta es que en lo económico, un 50% de la sociedad dice que empeoró su situación, comparado con el gobierno anterior, un 9% dice que sigue igual de mal y solamente un 20% dice que ha mejorado. Es decir, la economía y la situación del bolsillo del ciudadano no ha tenido, digamos, vaivenes ni mejoras cuantiosas en el bolsillo, simplemente la sociedad se está apoyando esta parte, principalmente este 45-48% que aprueba la gestión. Ahora es increíble eso, Facundo, porque a pesar de que solo un 20% dice que le va mejor en términos económicos, un 48 lo sigue avalando. Eso es increíble porque quiere decir que hay casi un 30% de la gente que la está pasando mal y que sin embargo dice, bueno, a ver qué pasa con esta experiencia, ¿no? Exacto, lo que acá se ve es que dentro de lo discursivo también y los elementos del plano institucional, el peronismo y la oposición han perdido terreno al no poder generar un discurso o una figura que pueda generar una homogeneidad en representar los diferentes sectores antimileístas, y esto es lo que se caudaliza, digamos, esta incertidumbre en que hay un cierto sector de la sociedad que apoya al gobierno nacional principalmente por alguna esperanza o algún discurso que le ha quedado. Pero en la votación, pensando para lo que se vienen estos 2 años, eso te iba a preguntar. 38%, sí. Porque, discúlpame, María Quinteros te saluda, porque también uno de los datos que arroja es cuando vos, ante la pregunta de si lo votarían en el 2027, un 54,5% dice que no. Que también es verdad que no se inclina por ningún candidato por ahora de la oposición, pero sí hay una negativa a votarlo en 2027. A menos que vayamos a un balotaje y lo acompañe toda la derecha, bueno, claro, ¿no? Como ya pasó. Exactamente. Como pasó en el 25, en el 23 y como también pasó en Chile, si vamos al caso, lo que pasó el día de ayer. Un 54% no lo volvería a votar y un 38% sí lo votaría. Claro. Es más, dentro de los mismos votantes de Javier Milei de balotaje, un 75% sí lo votaría y un 20% no lo volvería a votar, es decir, ha perdido caudal electoral, ha perdido su tracción. El tema es que también este votante que lo votó en balotaje o votó Patricio Bullrich en el 23, no sé si votaría un candidato del peronismo o un sector, digamos, antimileísta. Eso también habrá que ver cuáles son los indicadores, cuáles son las proformas políticas en estos 2 años que se vienen. En este año realmente 26, pensando en la contienda electoral del 27. Facundo Londero, con quien estamos hablando, integrante del equipo de trabajo de Subán Córdoba y Asociados. Facundo, cuando hablan y cuando hacen las encuestas, ¿cuál es el principal punto transversal de preocupación? Porque sé que después hay puntos que son muy regionales, ¿no? En un lugar preocupa más la seguridad que en otro, en algún lugar preocupa más la inflación que en otro, pero lo transversal, los 2 tópicos que sí o sí están presentes en todo el país, ¿cuáles son? Es interesante lo que planteas, pero no esta transversalidad. Lo principal es lo económico. Anteriormente, hace unos 6, 7 meses atrás, hablamos de la inflación, pero actualmente es el poder adquisitivo, el salario, el sueldo, el mango, digamos, para llegar a fin de mes, que actualmente no alcanza. El poder adquisitivo es el punto central
y algo que está acompañado y que ha crecido muchísimo en estos últimos meses de preocupación es el tema del empleo. Ya no hablamos de un empleo formal o del desempleo, sino también de las condiciones dignas laborales, que muchos de los argentinos han tenido que recurrir a 2, 3 empleos para poder llegar al fin de mes, trabajar más de 12 horas por día para poder alcanzar y poder parar la olla. El empleo ha crecido la preocupación de la sociedad, y creo que obviamente esto también va a generar más preocupación en esto de la nueva reforma laboral que presentó el gobierno, que genera muchísimas dudas y también pocos beneficios al trabajador, y principalmente nuevamente recorta cuestiones ligadas a los derechos y a las acciones que siempre han protegido al trabajador en esta contienda a veces desigual entre empleador y empleado, y que actualmente se evidencia que la preocupación es real. Las tasas de desocupación y desempleo han aumentado, las tasas de marginalidad o de subempleo han aumentado, y cada día y todos los días cierran pymes y también fábricas y recortes salariales que generan, digamos, esta gran preocupación, y hay que ver cómo estos cambios están empezando a cambiar la matriz laboral en Argentina, y que también van a generar, digamos, un quiebre social e institucional muy grande en los próximos años. Facundo, gracias por el tiempo, por estos minutos con la Radio de las Madres. Por favor, muchísimas gracias y que tenga un buen día. Abrazo grande. Ahí estaba Facundo Londero, analista político de Subán Córdoba y Asociados, encuesta a 2 años del gobierno anarcocapitalista. Cerramos este nuevo programa de Un Buen Comienzo. Gracias, querido Gustavo Cirelli. Ha sido